Hola, muchas gracias por tu interés en este video. Esto es SEO en español, el canal en donde podrás informarte sobre las buenas prácticas y recibir noticias sobre el mundo del SEO. El tema de hoy es para hablar un poco sobre la última actualización de los títulos en los resultados de búsqueda y cómo podemos generar un título correctamente. En octubre del 2021, Google publicó una guía titulada Controla los vínculos de títulos en los resultados de búsqueda, en la cual se indicaba cuál era la manera correcta de vincular un título a una página indexada en el buscador. Y actualmente esta guía recibió una actualización haciéndola mucho más fácil de entender, ya que muchas personas al principio experimentaron problemas para poner en marcha esta práctica, en las que muchos aseguraron no tener el control en algunos resultados de búsqueda con respecto a los títulos que ellos colocaban. Por esto veamos entonces cómo podemos generar un título correctamente, pero antes necesitamos entender cuáles son los factores de cómo Google genera estos títulos. Google automáticamente genera estos títulos en las búsquedas y toma en cuenta también el contenido que esta página lleva. El objetivo es que el título represente el contenido que la página está presentando. La búsqueda de Google usa las siguientes fuentes para determinar automáticamente los vínculos de título. Toma en consideración los contenidos de elementos de tipo title, el título principal que es visible en la página, elementos encabezados como elementos H1, otros tipos de contenidos que se destaca por su tamaño y por el uso de estilos, otros textos de la página, textos de hipervínculos incluidos en la página e incluso textos dentro de los vínculos que dirigen a la página. En esta actualización de la guía, Google hace hincapié en cosas muy importantes. Entre ellas nos comenta sobre el tiempo de indexación al momento de nosotros hacer estos cambios. Es decir, que si el día de hoy tú haces un cambio en alguno de estos títulos, es posible que no lo vayas a ver hoy. Google aclara en el que estos cambios pueden tomar días e incluso semanas. Esto para darle tiempo al Google Boot de que vuelva a rastrear tu sitio y vea el cambio. Otra nota importante que hace en esta guía es la nota sobre la posibilidad de que tus publicaciones y tu título se vean diferente como lo estás haciendo. Y esto solamente puede ocurrir si no sigues estos lineamientos que vamos a ver más adelante. Estos lineamientos para generar un título correctamente, Google lo tituló de la siguiente manera: prácticas recomendadas para persuadir al público con los vínculos de título. Con esto, Google busca mejorar los resultados al volverlos más interesantes y adecuados para los humanos. Esta evolución en los cambios de guías y directivas ha sido implementada porque en el pasado Google indicaba de manera más fácil y menos humana lo que era la indexación en buscadores, y ellos notaron que había muchos usuarios que hacían trampas y las búsquedas se llenaban de información basura y sin ninguna relevancia. Actualmente hay más de 200 factores de posicionamiento de los cuales conocemos muy poco, y con esto mismo Google busca hacer más justo el posicionamiento, premiando a quienes sigan sus documentaciones y quienes hacen contenido interesante para personas reales, ya que la filosofía de Google es que el contenido es el rey. Entonces veamos ahora las prácticas recomendadas para generar un título efectivamente. Tomando texto de esta documentación hay algo importante que resaltar, en la que nos indican la relevancia del texto para el usuario, por lo cual nos estimulan a realizar textos de calidad para el usuario, aquí recordando de nuevo que el contenido es el rey. Las prácticas recomendadas son las siguientes: asegurarnos de que se haya especificado un título para cada página del sitio dentro del elemento title. Para el caso de que seas tú quien esté manipulando el código, que seas el programador en este caso, recuerda que esta etiqueta es importante, y para el caso de las personas que usen algún CMS, esta etiqueta se genera por lo general automáticamente mediante los gestores gráficos. Poniendo el ejemplo de que se use WordPress. Escribe textos descriptivos y concisos para tus elementos title. Evita uso de términos vagos como principal o palabras innecesariamente largas, ya que esto puede ocasionar un truncado en los resultados de búsqueda. En este punto hay que considerar que el tamaño que nos permite que sea visible el título y la descripción tiene un límite. Y si aún no conoces la manera correcta de cómo generar un título o una descripción, te voy a dejar en la descripción del video una herramienta en la que tú puedes previsualizar esta generación de títulos y de descripción. Evita el uso de palabras claves de relleno.
A veces es útil incluir algunos términos descriptivos dentro del title, pero otras veces no es necesario, y menos si estamos colocando palabras repetidas o que no tienen sentido. Esto para el usuario no va a ser atractivo y puede ocasionar de que Google te excluya de los resultados pensando que eres spam. Evita el texto repetitivo o estándar en los elementos title. Es importante tener un texto descriptivo diferente en el elemento title de cada una de las páginas del sitio web. Si vas a incluir el nombre de tu marca o de tu empresa dentro de los títulos, es importante que lo hagas correctamente, ya que si lo haces de forma repetitiva en todas las páginas y colocas el nombre de tu marca sin ningún separador, guión o dos puntos, Google va a pensar de que es spam y que es un contenido repetido. Por eso es importante que cuando se use el nombre de la marca usemos algún guión medio o algún otro elemento que lo separe del título. Es importante hacer una configuración correcta del protocolo de robots.txt, ya que si lo hacemos de manera errónea podemos evitar de que los robots lleguen a nuestro sitio. Pero esto no evitará de que nuestro sitio se indexe, ya que nuestro sitio puede ser accesible a través de un vínculo externo, es decir, de una segunda página de la que nos haga referencia. Google puede llegar a nosotros, pero aún así no puede evitar esa directiva de indexación, por lo cual es necesario configurar bien este archivo. Para el caso de los CMS, tomando de nuevo el ejemplo de WordPress, al tener habilitada la opción de visibilidad en motores de búsqueda, lo genera automáticamente, y si quieres tener un control más avanzado, hay unos plugins especializados para esta parte del SEO como el Yoast. Por último, nos indica que usemos el mismo alfabeto y usemos el mismo idioma dentro del contenido de nuestras páginas, ya que si Google determina que dentro del elemento title hay un idioma diferente, hay caracteres diferentes al que se maneja dentro de nuestra página, él automáticamente puede cambiar este título y generarlo por un texto más coherente a lo que se quiere mostrar. Asegurándonos de seguir estas recomendaciones, vamos a poder tener control total de lo que el buscador genera con respecto a nuestras páginas y los títulos, y así no se los vamos a dejar al azar a Google para que genere otro resultado. Google no solamente nos ha dejado esta lista para generar correctamente los títulos y seguir estos lineamientos, sino que también ha preparado una lista de posibles fallas por las cuales nuestros títulos se pueden estar mostrando diferentes en los buscadores. Entonces veamos cuáles son las soluciones a los problemas más comunes para identificar la falla. Elementos title parcialmente vacío. Google automáticamente, si ve que un título está parcialmente vacío o con muy poca información, él puede tomar texto destacado dentro de la página para entonces hacer el cambio de este título. Elementos obsoletos, cuando se usa una misma página año tras año para mostrar información recurrente, pero el título no cambia. En este momento Google detecta cuál es el título más adecuado con respecto al año, suponiendo que es una información recurrente, y podría cambiarle el título automáticamente. Títulos inexactos. Si el título de la página no refleja lo que está dentro del contenido de la página, Google automáticamente va a hacer este cambio de igual manera. Microtexto repetitivo en los elementos. Cuando una web completa presenta páginas con el mismo título, la búsqueda de Google puede tomar fragmentos de diferentes páginas para entonces realizar un nuevo título para cada una de ellas en el buscador. Cuando el título principal no es muy claro. Esto puede ocurrir con los elementos anteriormente nombrados, ya sea títulos obsoletos, parcialmente vacíos o que no tengan una información clara. Cuando hay discrepancia de secuencias de comandos o idioma. Puede ocurrir si el título es diferente al idioma establecido en la página o si usa caracteres no legibles para los usuarios. Es importante no dejar pasar por alto toda esta documentación que Google nos está dejando día a día, ya que si seguimos las buenas prácticas, tu sitio puede llegar a ese posicionamiento que tanto se merece. Si esta información te resultó útil e importante, puedes compartirla, dejar un me gusta o suscribirte.